Crecí jugando entre los bosques de Peñas Blancas de Esparza, un pueblito ubicado en la zona rural de Costa Rica, en medio del Pacífico Central. Durante mi proceso de crianza pude aprender de mi mamá y mi abuela sobre la naturaleza y la necesidad de cuidarla. Fue así que a lo largo de mis 25 años he podido conocer sobre una relación existente entre mujeres y naturaleza. Para mí, no es coincidencia que le llamemos a esta la madre naturaleza, o Iriria, que es niña tierra en bribri, haciendo alusión a que fue a partir de una niña de donde surge la naturaleza tal y como la conocemos hoy día, es decir, a partir de una mujer, generando así una voz de conexión. Justamente hoy les quiero hablar de esta voz de conexión, porque en medio de la crisis climática hay una amplia diversidad de voces que lamentablemente no se están escuchando por igual. Algunas voces están siendo excluidas o ignoradas dentro de los espacios de incidencia para la acción climática, como lo es el caso de la voz de las mujeres. A pesar de que somos más de la mitad de la población mundial, nuestra voz no está siendo escuchada como debería de ser. O mejor dicho, se ha estado priorizando una voz principal, y es la voz de los hombres. Pero tampoco la de todos los hombres, es más la del hombre de traje, de clase alta, de tez blanca y, por supuesto, de avanzada edad. Ante este escenario, entonces, es válido que nos cuestionemos por qué es importante escuchar a las mujeres. Primero, porque las mujeres somos uno de los grupos más vulnerables ante la crisis climática. Esto por las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que aún existen y que nos han generado que tengamos que asumir roles y responsabilidades que nos generan un limitado acceso a los recursos básicos, como educación, vivienda, ingresos propios, incluso los mecanismos propiamente para la adaptación ante el cambio climático. Ejemplo de esto es que hoy el 80% de las personas que han tenido que emigrar por el cambio climático son mujeres y quienes tienen mayor probabilidad de perder la vida en eventos relacionados a cambio climático como las inundaciones o las sequías extremas son también mujeres. Esto responde a que las mujeres estamos cargando de manera desproporcionada con los impactos de esta crisis. Esto nos lleva entonces a la segunda razón. Es por un tema de justicia climática. La justicia climática es esta que vincula los derechos humanos con el desarrollo y que coloca en el centro que todas las cargas e impactos relacionados al cambio climático se tienen que compartir de manera justa y equitativa. Bajo este concepto, entonces, entendemos que la realidad de las mujeres se tiene que transformar. No podemos seguir cargando de manera desproporcionada con los impactos de esta crisis. Y hay más. Escuchar a las mujeres no es solamente por un tema de vulnerabilidades, es también por un tema de que ya estamos siendo agentes ante la crisis climática. Las mujeres históricamente hemos liderado la lucha por la protección de la naturaleza. Hemos estado al frente y esto nos ha permitido desarrollar distintas habilidades y capacidades que a hoy están permitiendo que muchísimas mujeres puedan desarrollar acciones de adaptación de sus familias y en algunos casos de sus comunidades. Todo esto sin que tengan acceso básico a los recursos. Si lográramos que las mujeres pudieran acceder de manera plena y efectiva a los recursos, estaríamos permitiendo que la sociedad realmente pueda avanzar hacia su adaptación, incluyendo la adaptación de todos los sectores. Ejemplo de esto es el sector agrícola, donde el 41% del sector son mujeres y son quienes han estado desarrollando la mayor cantidad de acciones de adaptación. Todo esto sin poder acceder a los recursos. Si estas mujeres realmente pudieran acceder a recursos como ingresos propios o incluso a poder tener su tierra propia, estaríamos permitiendo que ellas puedan continuar desarrollando estas acciones y que el sector completo pueda adaptarse y de esta manera transformar sus realidades y reducir sus vulnerabilidades. Hay un caso que me gusta mucho contar en esta misma línea y es el de Isla Chira, el de las guardianas de los manglares, como yo las llamo, que es un grupo de mujeres que está trabajando en la conservación y gestión sostenible de uno de los ecosistemas más importantes para Costa Rica ante el cambio climático. Están incluso trabajando en adaptaciones para sus comunidades a través de los servicios que brindan estos ecosistemas. Para mí, estas mujeres, este caso, deberían de estar siendo parte prioritaria de la agenda climática país. También escuchar a las mujeres es por un tema intergeneracional. Cada vez hay más mujeres jóvenes sumándose como activistas, alzando la voz y liderando acciones dentro de sus comunidades. Entendiendo que nuestra vulnerabilidad también pasa por un tema etario, somos quienes vamos a vivir a mayor plazo los efectos de esta crisis.
El año pasado pude organizar la primera conferencia local de juventudes y cambio climático de Costa Rica. La mayor cantidad de participantes eran mujeres jóvenes y nos estaban contando sobre lo que ya están trabajando en sus comunidades rurales, costeras, indígenas y urbanas. Para mí, este es el más claro ejemplo de que las mujeres estamos siendo agentes de cambio ante esta crisis. Pero lamentablemente, estas voces no se están escuchando como debería de ser. Si bien hay voces que están teniendo mayor peso y relevancia a nivel internacional en los espacios de incidencia, como lo es el caso de voces de lideresas costarricenses como Cristiana Figueres, Mónica Araya, Melania Guerra, ocupamos que ellas no sean una excepción, sino que sean la norma, porque hoy la norma nos está diciendo que alrededor del 80% de los puestos relacionados a la toma de decisiones en materia de cambio climático están siendo ocupados por hombres. El año pasado fue la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y solamente el año pasado hubo un 38% de personas que eran delegadas mujeres. Como ven, se están tomando decisiones escuchando mayoritariamente una voz, un lado de la historia, escuchando la voz del hombre de traje. ¿Y qué podemos hacer? A veces estos temas nos parecen lejanos, que se encarguen de esto quienes tienen que tomar decisiones a nivel de los gobiernos. Y sí, tenemos que exigir que todas las políticas públicas y las medidas que se vayan a hacer ante el cambio climático integren la voz de las mujeres. Que estas medidas puedan responder a sus realidades, pero también desde sociedad civil podemos asumir un rol. Mi propuesta va hacia cómo generar este balance, para que podamos escuchar a todas las voces, sobre todo a las más vulnerables, incluyendo las distintas vulnerabilidades que podemos encontrar en la diversidad de voces de las mujeres. Que podamos colocar en el centro la justicia climática, esa que nos indica que se tienen que transformar las realidades de las mujeres. Podemos hacer esto al comprar, al elegir a quién leer, a quién escuchar, qué proyectos estamos apoyando. Hace unas semanas fue el Countdown, que era un evento donde se llamaba la Acción Climática Mundial, y ahí estuvieron participando muchísimas mujeres a nivel mundial, incluyendo mujeres costarricenses. Ocupamos que este tipo de iniciativas se sigan apoyando, ocupamos que este tipo de iniciativas realmente puedan ser la norma. Mi propuesta también va hacia el rol que tiene la madre naturaleza, que de forma tradicional ha estado relacionada con el rol de cuidado y crianza que las mujeres hemos asumido. ¿Por qué no pensar entonces en el rol de un padre de la naturaleza? El rol que los hombres tienen que asumir para poder hacer un cuidado y gestión sostenible de los ecosistemas. Podemos pensar en ser guardianes de la naturaleza en conjunto, porque cuando compartimos espacios, de verdad comenzamos a ver las transformaciones que necesitamos. Como es el caso de la reelecta primer ministra de Nueva Zelanda, que ha logrado colocar en el centro de la agenda del país la agenda climática. Esto porque son espacios compartidos. Ocupamos que esto realmente sea la norma. Podemos educar a las nuevas generaciones sobre esto, que las niñas y los niños crezcan en entornos compartidos, que las niñas puedan encontrar espacios de empoderamiento, porque ocupamos continuar escuchando las voces, pero también ocupamos que hayan más voces amplificando las distintas realidades. Aún recuerdo aquella niña que fui, correr entre los bosques, aprender de grandes mujeres sobre la naturaleza y entender que tenemos una conexión que hoy se vuelve aún más urgente de escuchar en medio de una pandemia y de una crisis climática que continúa intensificándose. Porque si queremos sobrevivir a esto, todas y todos tenemos que empezar a escuchar a todas las voces. ¿A cuáles voces van a escuchar ustedes?